Hola, hola traders. Espero se encuentren muy bien. Y como lo prometido es deuda, vamos a ir al grano para poder entender cuáles son nuestros problemas y cuáles son las raíces de las cuales se generan los problemas que se nos presentan a la hora de ser efectivos, de ser rentables, de ser consistentes en el trading. Hay mucha información en internet de personas que, de hecho, me he dado cuenta, no conocen de trading, no son traders y tampoco conocen nada acerca de psicología. Y aún así simplemente lo que hacen es repetir, repetir, repetir información, hacen como programan y estructuran una presentación en PowerPoint, pero pues simplemente repiten y repiten la misma información que ChatGPT, Gemini o cualquier IA nos puede dar, pero no nos informan, no nos explican, no tienen las competencias ni la capacidad ni la experiencia para podernos llevar a fondo a entender realmente de dónde vienen y de dónde se generan esos problemas, tanto psicológicos como emocionales y comportamentales. La idea de este video y pues de la información que les quiero brindar a partir del momento en este canal es de que ustedes tengan una pauta principal, aunque como psicóloga tengo que decirles que los mismos problemas, los mismos procesos que han venido causándonos dolor, dificultad en el trading también, si nos ponemos a analizar a fondo, nos han generado problemas en los demás contextos de la vida, a nivel familiar, a nivel de amigos, en el entorno laboral. Solamente que no somos conscientes de ello y no nos damos cuenta. Entonces, como tal, este video no solamente sirve para los traders, sino también para cada persona que quiera entender por qué a veces tenemos comportamientos inconscientes y reaccionamos ante situaciones de una manera que no queremos y que a pesar de que sabemos que no lo debemos hacer, lo seguimos haciendo, pero no podemos hacer una introspección, un insight para darnos cuenta desde dónde viene ese problema y poder generar así una gestión de cambio importante y relevante para poder mejorar nuestra vida. Vamos al grano, vamos a comenzar el eco de crianza. En el trading, cómo los estilos de paternidad, cómo nos crearon nuestros padres, han moldeado nuestra psicología y eso afecta la gestión de riesgo, la gestión de nuestras operaciones en nuestro trading. Y como les dije anteriormente, no solamente en nuestro trading, si nos vamos más atrás, miramos que en otros aspectos de la vida también nos han afectado. Voy a tratar de hablarles no tanto como términos técnicos, ni ahondar en términos que ya han explicado demasiado en Internet con respecto al tema neurológico, como el sistema límbico eh, nos hace reaccionar cuando tenemos o cuando estamos enfrentados a un tema o a una situación de miedo, de ansiedad, y las respuestas fisiológicas que allí se derivan de eso. Ya hay mucha información. Claro que si ustedes quieren, pues obviamente vamos a ahondar en el tema en un video posterior. Quiero ir al grano porque sé lo fácil, lo fastidioso que puede llegar a ser querer información y que nos dilaten la misma con leyendas de teorías de gente que ni conocemos ni que entendemos. Entonces, en este video simplemente voy a tratar de ahondar en dos teorías principales. Hay muchas teorías con respecto a las pautas de crianza, sin embargo, voy a adoptar en este momento para poderles explicar la teoría de Baumrind de las pautas de crianza, son cuatro pilares, y las pautas de crianza a nivel psicosocial de Eric Erickson. Cómo la teoría del desarrollo psicosocial nos puede ayudar a entender cómo a largo plazo en el tiempo podemos o continuar y darle continuidad a esos hábitos em, negativos, a esos pensamientos irracionales, a esos paradigmas que aprendimos en la infancia, o cómo podemos poner un alto y generar una gestión de cambio, gestionar el cambio para que podamos cambiar nuestra vida, nuestra personalidad y nuestra forma de reaccionar ante el mundo. Empezamos pues con la introducción a la crianza y el dinero principalmente. En este momento nos enfocamos directamente en el dinero y pues la crianza que nos dieron nuestros padres definen pues ese mapa emocional del adulto, todo lo que vivimos. Para Diana Baumrind, el sistema pues de crianza se divide en un pilar en un cuadrante de cuatro formas o modelos
de crianza. Esos cuatro modelos inciden en nuestras respuestas ante el trading de diferentes maneras, algunas similares, otras se refuerzan más en unas personas que en otras, y no solamente las pautas de crianza, sino el desarrollo psicosocial que tuvimos dentro de todo nuestro contexto de vida, van influyendo y moldeando esas mismas pautas de crianza. Hay situaciones de la vida que nos hacen tener insights, tener eh, momentos en los cuales desviamos nuestro camino y buscamos otras soluciones, otras alternativas cuando somos conscientes y podemos ser resilientes hacia el cambio. Pero hay otras personas que no les queda tan fácil. Entonces, como primer punto, el impacto en el trading, en el mercado financiero, no lo causan en sí las emociones que tengamos, porque las emociones en sí son naturales, son normales. El miedo, la frustración, la ansiedad, todo eso es normal, pero simplemente son amplificadas cuando nos vemos ante un agente estresor. Son amplificadas porque fueron moldeadas de alguna manera, la respuesta fue moldeada de alguna manera desde nuestra infancia. Entonces, a nivel de supervivencia, en el trading se activa eh, el modo de supervivencia básico, es decir, que nuestro instinto de supervivencia, de defensa, se amplifica 100.000 veces más cuando estamos haciendo trading que cuando nos enfrentamos a cualquier momento estresor de nuestra vida. Se simula también o se puede analizar o hacer una analogía con eh, cualquier momento de la vida en los que nos encontremos en peligro o que nos enfrentemos a una situación, una entrevista laboral que nos genere mucha ansiedad o algo así. Son respuestas fisiológicas y psicológicas, comportamentales, que se derivan de un aprendizaje. En cuanto a la relación temprana con la autoridad, con el seguimiento de reglas, con las normas, con los valores que nos inculcaron en nuestra infancia, eso también influye en cómo vamos a reaccionar en el mercado cuando estamos operando, cuando estamos manejando nuestro riesgo, cuando estamos moviendo nuestros stop loss. Ya vamos a ver por qué con cada cuadrante les voy a explicar cómo pueden ustedes identificarse en cada uno de ellos a medida que vayan dándose cuenta, van a poder como encuadrarse o vincularse o encajarse en uno de ellos o de pronto en dos, no necesariamente tiene que ser en uno estrictamente, sino que a veces tenemos o hemos tenido una crianza que ha sido de parte y parte, más mm, un 30% de una, 70% de la otra en sí. Vamos a ver cómo una en específico es la más importante y la más adecuada, la que nos eh, permite desarrollarnos de manera más eficiente, eficaz en la vida, en todos los contextos, incluyendo el trade. Entonces, ¿por qué hablamos de que es tan importante estas pautas de crianza, principalmente en lo financiero? Porque en la vida podemos tener disfunciones de personalidad, podemos tener traumas, podemos tener y podemos sobrellevarlas en la vida más fácilmente o disimularlas o que nadie se dé cuenta o que no nos afectan a nivel social, financiero o a nivel laboral de manera significativa. Por eso los dejamos pasar y a pesar de que a otras personas no los hagan ver algunas veces y nos molesten, no nos parece que sea importante, relevante y no buscamos la forma de corregirlos como tal. Pero como a nivel general para todos es importante el dinero. El dinero representa el amor, la seguridad, la validación inconsciente y como tal, teniendo en cuenta cómo percibimos o nos ayudaron a percibir esa energía del dinero desde la infancia, nuestros padres, nuestro entorno, nuestro núcleo principal, nuestro núcleo primario y secundario, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos. Con base en eso nosotros vamos a adoptar esa misma sensación o de seguridad o de desconfianza o de miedo cuando, cuando ganamos o perdemos dinero. Tenemos aquí el cuadrante que nos muestra Baumrind de crianza, en donde vemos un patrón de crianza autoritario que se deriva de una alta exigencia, de un bajo afecto,
cuando los padres solamente exigen, por lo regular están trabajando, no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos, o así lo tengan, de todas maneras no tienen intención de dedicarlo. Su vida se basa en buscar un objetivo más como persona que como padre, entonces descuidan completamente pues este rol de brindar afecto, seguridad, de brindar acompañamiento a sus hijos. Simplemente se dedican a exigir, a, a recriminar también en muchas ocasiones y a castigar cuando no se está rindiendo, cuando su hijo no rinde de la manera como ellos lo demandan. El segundo cuadrante nos habla de los modelos de crianza democrático. Bueno, vamos a ver por los primero como los más negativos al más positivo. El más negativo entonces es el autoritario. Viene el negligente, es en donde pues ya no hay tanto una figura de autoridad tan firme, tan radical, pero existe por el contrario una baja exigencia por desinterés, bajo afecto, que no necesariamente pues es rechazo como tal, sino desinterés, un total desinterés. O sea, no me importa mi hijo, estoy ahí, cumplo, pero realmente las necesidades principales de lo que le importa, eh, cualquier cosa que al niño le afecte, no hay un interés real por participar en ese proceso de desarrollo psicosocial, de entenderlo, de ayudarlo, no hay un acompañamiento tampoco, al igual que en el autoritario, aunque aquí no hay tanta restricción, no hay tanto autoritarismo, tantas reglas. eh, por lo contrario, hay menos reglas porque pues ya no me interesa si se portó bien o si se portó mal, sino que simplemente no me importa. Tuve el hijo, pero cumplo como con lo básico y social que me implica mm, como legalmente, que es legalmente obligatorio, pero en sí tener un vínculo paternal o maternal sincero de afecto tampoco lo hay. Entonces ya vamos a ver también más adelante cómo ese tipo de desarrollo de personalidad bajo un modelo de crianza negligente afecta en el trading. Tenemos también el modelo permisivo. También es de una baja exigencia, pero de alto afecto. Es como una mezcla entre el autoritario y el negligente, pero allí es cuando es el niño consentido para que no se ponga bravo, entonces le doy lo que quiera, no le exijo nada. eh, Son personas que creen que todo lo consiguen en la vida haciendo un berrinche, em, buscan manipular, son personas que buscan manipular las situaciones para poder obtener lo que quieren. Tienen mucho afecto, sí, y ese afecto les genera una seguridad excesiva que les permite tener o buscar lo que quieran en la vida, pero sin cumplir una regla, sin cumplir normas. Eso puede llevar a una personalidad un tanto narcisista, con características de, de narcisismo, teniendo en cuenta que se acostumbran a conseguir lo que quieren sin tener que pagar por ello, sin que les cueste. Entonces, cuando no lo consiguen, cuando salen al contexto de la vida laboral, de la vida escolar, encuentran que si el profesor o sus compañeros no les llevan la idea de la misma manera como ellos vieron su modelo en la casa, de baja exigencia, de alto afecto, entonces van a empezar a generar nuevos recursos de afrontamiento, que en este caso por lo regular son el tipo de niños que hacen bullying en el colegio a los demás, que no respetan a sus profesores, que no van a respetar nunca una figura de autoridad porque nunca la vieron en su casa. Entonces vamos ahora, espero que comprendan. Si en algún momento tienen alguna duda, por favor escríbanlo en los comentarios, que voy a estar atenta a responderla o a generar un nuevo video, un nuevo tutorial o tal vez un live para que podamos aclarar todas las dudas que surjan a partir de este curso. Tenemos también, o quiero aclarar, un tema muy importante, que el hecho de que nos podamos identificar entre uno de estos tipos de modelos de crianza no significa que ya podamos, y es importante identificar de dónde viene el problema, es el primer paso del cambio,
pero existen casos que son críticos, que no solamente se ven así como lo mencionamos acá superficialmente, sino que ya llevan a una violencia verbal, a una violencia física, a una violencia psicológica, que son casos que no se pueden tratar simplemente con un modelo superficial o con un cursito o con un video. Allí empezamos la gestión del cambio cuando empezamos a entender de dónde viene nuestro problema. Pero resulta que cuando hay procesos muy largos en el tiempo de trauma, generan también unas consecuencias biológicas, neuronales, a nivel de cambios de neurotransmisores en el cerebro, son consecuencias que son químicas, que no se pueden cambiar con palabras, con un video, y que eso es lo que no entiende la gente cuando publica un video de psicotrading simplemente repitiendo teorías que copian de otras personas que han estudiado o que han investigado. Entonces, como tal, cuando ese tipo de situaciones ya se llevan a un extremo a lo largo del tiempo, que hay una trazabilidad en la cual el agente estresor ha estado afectando a esa persona, ahí ya se ven influidos o incluidos unos factores biológicos y químicos en nuestro cuerpo que ya no va, para los que ya no va a ser suficiente un curso, una asesoría, un coach, sino un proceso psicológico consciente, profesional y en muchos casos hasta un proceso psiquiátrico. Entonces, como tal, quiero aclarar que desde el contexto de mis dos profesiones, como psicóloga y como trader profesional, quiero contarles y hablarles a conciencia para que ustedes puedan entender e identificar cuándo realmente un curso así les puede brindar una pauta o puede ser una herramienta importante de afrontamiento para generar y gestionar su cambio, o cuando realmente ya esto no es suficiente, sino que ustedes necesitan buscar una ayuda profesional. Eh, en tal caso, estamos disponibles para poder ayudarles en la medida que pero lo podamos hacer y ustedes no me lo permiten. Vamos a continuar explicando detalladamente el estilo autoritario y el impacto que tienen en el trading. Recuerden que les expliqué que no solamente nos podemos encajar en un tipo o un modelo de, de figura perdón, es que mi gatito acá me distrajo. En un modelo de crianza, sino que también podemos tener un poquito de cada uno. Y asimismo, cada característica que tiene cada modelo de crianza, podemos tener un poquito de cada uno. Vamos a ver cómo. En el estilo autoritario y el impacto que tienen nosotros como traders, vamos a retomar. Aquí son reglas rígidas, castigos, eh, pánico, terror. Aquí es donde se pueden presentar abusos, mm, violencia intrafamiliar, ver que nuestro padre, que es la figura de autoridad, puede ser violento con nuestra madre o viceversa, ver que para todo hay gritos, hay exigencias, hay posiblemente golpes, insultos, grosería, humillación. Entonces, el impacto en el desarrollo de nuestra personalidad influye en tanto en el nivel de la agresión como en su trazabilidad en el tiempo. ¿Cuánto duró esa agresión en el tiempo? Toda la infancia, la preinfancia, la preadolescencia, la adolescencia, hasta casi ser adultos. Hay muchos muchachos que viven con sus padres hasta los 25, 27, casi 30 años. Entonces, todo ese tipo de, de modelos de crianza, de pautas de crianza, influyeron en unas personas más que en otras. Influyeron más a pesar de que una persona haya tenido una pauta de crianza autoritaria, violenta, eh, al igual que otra, o que sus padres hayan tenido el mismo estilo de crianza autoritario. Uno pudo soportarlo durante 20 años y el otro lo soportó hasta los 10 y se fue de la casa, el otro lo soportó hasta los 15 y se fue de la casa, y cada uno va a tener un nivel diferente de afrontamiento ante el cambio o de afrontamiento ante las situaciones estresoras de su vida.
Entonces no podemos por eso generalizar, por eso no, me molesta mucho cuando veo videos donde generalizan, donde muestran videos de psicotrading en donde muestran el trader amateur o el trader profesional. Por Dios, empezamos como traders amateurs. Todos somos traders amateurs cuando empezamos. Entonces no podemos decir, entonces usted está actuando como trader amateur y tiene que actuar como trader profesional. Pero es que para que ese trader profesional llegara a ser profesional tuvo que pasar por un proceso psicológico, personal, de trabajo, no solamente de estudio, de análisis técnico fundamental, de el simple hecho de conocer cómo pongo una posición en una plataforma y cómo cuando voy a pasar a otra puede ser diferente porque me estoy sobreapalancando y no conozco cómo es. Todos nos equivocamos en eso desde el inicio y todos tenemos un proceso de aprendizaje en todo, en todos los aspectos de la vida. Entonces no podemos ir a enseñar un video de psicotrading en donde simplemente dividimos el trader amateur con el trader profesional, cuáles son las respuestas emocionales y psicológicas ante un agente estresor, como que el mercado se ponga en mi contra, cómo reacciona un amateur y cómo reacciona un profesional. Eso no es psicotrading, eso no es psicología, eso es simple información barata que se copia y se pega para explicarla sin tener un fundamento real psicológico y que se hable desde la experiencia real de un trader que ha vivido todos esos tipos de situaciones. Entonces, volviendo al tema, tenemos las características que puede tener este tipo de modelo autoritario. Vamos a ver si les puedo desglosar un poquito más, explicarles un poquito más cómo podríamos explicarlo. Entonces, tenemos que las características que tiene este tipo de modelo son reglas rígidas, ya lo habíamos hablado, castigos severos, violencia, baja validación emocional, o sea, no es el tipo de padre que llega al niño con las buenas notas del colegio y te responde, ah, pues es que es su obligación, yo no tengo por qué premiarlo, yo no tengo por qué. No hay una un refuerzo positivo entre las buenas acciones. Al contrario, se desvalida es cuando el niño quiere ayudar en la cocina o algo o lo obligan a hacerlo y en vez de generarle cuando lo realiza cualquier labor de la casa, cualquier tarea, lo que sea, en vez de dar un refuerzo positivo, lo que hace es que se desmerita. Decir lo hizo mal, repítalo, son ese tipo de situaciones que pues en algún momento las habremos vivido algunas personas, otras no. Algún momento, eh, como les digo, puede ser en alguna medida cualquiera de los cuadrantes, cualquiera de los tipos eh, de, de, de modelo de crianza, pero pues ustedes mismos vayan tratando en la medida que voy explicando de identificar cuáles son los que les afectan, cuáles no. Tomen nota, tomen una agenda y vayan anotando cuáles de ese tipo de personalidad o ese tipo de modelo de crianza les ha afectado. Esa afectación generó en ustedes qué tipo de respuesta en su personalidad. Ustedes pueden irlo identificando y también cómo, cómo vamos a ir viendo cuáles se ajustan más a su personalidad y cómo pueden responder ustedes ante una situación de crisis, de pérdida, no solamente en el trading, sino a nivel general en la vida. Entonces, el estilo de personalidad o de estilo de modelo autoritario, entonces nos muestra este tipo de características de los padres y esto genera una personalidad perfeccionista, autocrítico, obsesivo con el control, también desconfiado de alguna manera de las personas porque nunca tuvo una, una, un arraigo emocional, una persona que le brindara seguridad, por lo regular tuvo que defenderse solo y aparte de que tuvo que defenderse solo, con exigencia, con exigencia. Entonces, esas son unas personas que por lo regular em, como que respetan una figura de autoridad, pero por el miedo, más no por el respeto en sí. Entonces, es el peor modelo que puede haber para generar inseguridad, retraimiento.
para que genera una persona con timidez, con baja autoestima. Entonces allí es donde encontramos, por ejemplo, los traders vengativos que, que se vengan del mercado cuando tienen una pérdida porque no pueden soportar, porque saben que van a obtener un refuerzo negativo ante la pérdida. No sienten que no se pueden equivocar porque van a tener un castigo. Ellos mismos ya no tienen el padre que se autocastiga, pero ellos se convierten en el propio padre que se autocastiga. Entonces, tienen que vengarse del mercado, tienen que intentar recuperar a como el lugar, porque su estabilidad emocional depende de que cumplan a cabalidad con las exigencias de ese padre que, que de no hacer o cumplir su autoridad podría castigarlos. Entonces aquí también encontramos al trader que sobreopera. Un momento. Acabo de tener un problema técnico con mi teclado auxiliar. Listo. Encontramos el trader que sobreopera en esta misma clasificación, porque sobreopera por la misma razón que se está vengando del mercado. Necesita intentar nuevamente. No tiene un valor significativo el dinero porque nunca le enseñaron de manera funcional a cómo manejar el dinero, cómo quererlo, valorarlo, generarlo. Entonces, como tal, hay una total indiferencia ante el valor, no hay amor propio. Empecemos de que si una persona es criada sin amor, no tiene amor propio y no tiene amor por nadie, por nada ni por nadie, entonces el desinterés es total. Empezar a entender que debe valorar lo que cuando él no lo han valorado es muy complejo a nivel psicológico. Entonces, como tal, es esas personas que van al todo o nada, no les importa nada, arriesgan todo, entonces aumentan el riesgo de manera desmesurada. Podemos decir que utilizan el riesgo extremo, van al todo por el todo, queman sus cuentas muy rápidamente, precisamente por estas mismas razones. Tenemos, bueno, en cuanto a ese mismo perfeccionismo, es el que nos lleva a no aceptar las pérdidas. Hablamos que necesitamos desde niños ser perfectos para poder tener contento a nuestro padre autoritario o nuestra madre autoritaria. Entonces nos exigimos al máximo la perfección. Y ustedes saben que en el trading la perfección, nada que ver. O sea, nada que ver. Estamos dependiendo de la especulación, de que el mercado suba o baje, de nuestro análisis, pero de todas maneras no podemos controlar todo como en otros aspectos de la vida y no podemos perfeccionarlo tanto como quisiéramos cuando estamos dentro de este modelo y somos perfeccionistas. Entonces no podemos fácilmente aceptar las pérdidas. Por lo tanto, volvemos a lo mismo acá de los traders vengativos que sobreoperan. Se dan cuenta cómo está relacionado una cosa con la otra. Quiero que ustedes vayan tratando, pausen el video, devuélvanlo, vuelvan a mirar, vuelvan a, a intentar desglosar cuáles de todas estas respuestas ante el mercado ustedes tienen y de dónde vienen, cuáles se derivan del perfeccionismo, se derivan del miedo, se derivan de ese niño con miedo al castigo que en su infancia se escondía y por miedo a que le peguen. Ese niño que repetía una y otra vez su tarea para no sacar malas notas, para que su padre no lo castigara. Son niños que desarrollan una personalidad muy independiente
son independientes, entonces como tal son futuros traders y futuras personas que ante la vida no les gusta que les enseñen, ¿vale? Porque ellos, a pesar de que tuvieron una figura de autoridad eh, restrictiva, autoritaria, esa figura de autoridad jamás les enseñó, jamás les buscó un bien para ellos, para su vida, para que ellos aprendieran. Ellos aprendieron por sí solos, buscando la información por fuera, pero entonces son independientes, son traders son niños o personas que en el futuro, ya siendo traders en este caso, no aceptan tutores, no aceptan mentorías, no aceptan, ellos mismos tienen que estudiar así se equivoquen. Algo muy importante que podría ser positivo en este tipo de personalidades es la resiliencia, la persistencia y el sentido del objetivo, que son enfocados a un objetivo, enfocados al logro, pero pues no es tan positiva la, el origen, la intención como tal de obtener ese logro. Entonces, manejar, aquí es donde quiero más adelante explicarles, pero voy a adelantarme un poquito porque se presenta esa oportunidad en donde quiero que ustedes identifiquen que el hecho de que tengan ese tipo de personalidades, en este caso, por ejemplo, que haya sido negativo su modelo de crianza porque ha sido restrictivo, autoritario, desinteresado, eso hizo que su personalidad se generara como independiente, pero asimismo se generan también respuestas de personalidad como positivas, que pueden ser negativas o que se generaron de lo negativo, que pueden ser positivas y las podemos transmutar para que posteriormente sean beneficiosas en nuestro trade. Es una de ellas, esa es la persistencia, la resiliencia. Entonces, miren cómo todo, como en la vida, no todo es malo ni todo es bueno, sino que de las cosas malas podemos sacar también aspectos positivos que nos ayuden a mejorar. Estas personas son muy resilientes porque les ha tocado muy duro en la vida, les ha tocado padecer falta de amor, falta de interés, conseguir todo por sus propios medios, son ser autosuficientes, entonces es muy difícil para estas personas recibir ayuda. Es prácticamente difícil que estas personas acepten ayuda. Una dificultad grandísima. Estas personas sabían que su padre no les iba a permitir que el hermanito mayor les ayudara, que el primero les ayudara. Ellos tenían que responder de alguna manera por las exigencias de su padre sin necesidad de que ellos de que nadie les ayudara. Entonces, como pudieron, con las uñas tuvieron que salir adelante y así aprendieron en la vida. Entonces, son las personas que en un contexto laboral también son muy poco flexibles al cambio. O sea, si ellos tienen una idea y lo consiguieron de esa manera, pues no, mm, se niegan a que la forma en la que ellos lo hacen eh, se cambie. Entonces son esas personas que son muy resistentes al cambio en los contextos laborales y como tal acá también. Entonces son las personas que, por ejemplo, entran al mercado, hacen un análisis, entran al mercado y, por ejemplo, ven un contexto que posiblemente es alcista, entran, toman su operación, pero a pesar de que el mercado se demore, por ejemplo, entre en rango y les esté mostrando que posiblemente ya su análisis inicial va ser ineficiente, que el mercado se puede volver, se niegan completamente a cerrar, a disminuir el riesgo y que definitivamente no, no pueden generar un cambio rápido, inmediato, gestionar la respuesta inmediata, que es un tipo de competencia también que necesitan los traders. Me quiero adelantar, ya que hablo de competencias, y es que dentro del mismo proceso de aprendizaje en psicotrading estoy empezando en orden, desde por qué y cómo se desarrolla nuestra personalidad,
cómo se desarrollan eso mismo, asimismo por ese tipo de personalidad, las competencias y a nivel psicosocial, cómo vamos aprendiendo y desarrollando competencias para afrontar cada situación que se nos presenta en la vida y cómo ese tipo de competencias son necesarias a nivel de gestión para poder funcionar de manera efectiva o gestionar de manera efectiva tanto en el trading como en cualquier contexto de la vida. Entonces, posteriormente voy a hacer un curso en donde voy a explicar claramente los tipos de competencias que se desarrollan por este tipo de pautas de crianza y cómo podemos tener algunos traders unas competencias y otras no, para poderlas identificar y saber cuáles tenemos y poder reforzarlas y cuáles no para poderlas aprender y desarrollar. Entonces va a ser un curso muy, muy, muy importante con información de mucho valor, así como este, para que no se lo pierdan. Entonces, estas personas han tenido también, pues como han estado solas, no han tenido ayuda, han tenido un control total, entonces quieren controlarlo todo, quieren controlar el mercado, quieren tener la razón. Entonces son esas personas que efectivamente se niegan a creer que tienen, que el mercado les puede cambiar su posición inicial. Entonces ese control excesivo hace que ellos, por ejemplo, yo lo asocio un poquito con las personas que tienen una estrategia de trading como muy rígida, como el uno a uno. Entro aquí y si el mercado cerró, llegó a un tick o a un pip de mi target. No me importa, no lo cierro y espero que se me devuelva hasta que llegue al stop loss. Después de estar ganando el 99% de la operación, no les importa esperar a que se devuelva el mercado y cierren en pérdida. Ese tipo de personas psicorrígidas que quieren tener el control total, porque si no lo tienen, sus emociones los sacan de su estado de confort, de sus emociones, de su sentido de confianza, es decir, no se responsabilizan. No se quieren responsabilizar del resultado, entonces ahí es donde aparecen los traders que ponen la operación uno a uno, target o stop, chao, yo me voy porque no pueden soportar la carga emocional que implica estar gestionando una operación. Si ustedes ven en mis live, yo les enseño cómo gestionar una operación y ustedes ven que pues voy mirando la acción del precio, voy analizando zonas, analizando acción del precio vela a vela, dependiendo de la temporalidad en la cual esté operando y trato de hacerlo con una calma normal, pero pues que obviamente tuve que aprender a hacer. Eso no se da de la noche a la mañana, pero pues desarrollando esas competencias eh, se puede llegar a tener ese nivel de control y como les digo, a unos les va a costar mucho más que a otros. Por eso hay traders que les enseñan y al mes ya son rentables, a los 2 meses ya son rentables porque fueron criados dentro de su modelo de crianza adecuado, que ya iremos a él, que es el democrático, y les va a costar mucho menos poder ser rentables que a otros. Por eso estoy tanto en contra de generalizar cuando hablamos de psicotrading. Hay un tema importante con este modelo de crianza también, que el hecho de la falta de afecto, de la falta de amor propio que generó este tipo de crianza, generó también la idea de que, como siempre fueron juzgados, recriminados por todo, nada de lo que hacían para el padre estaba bien, simplemente era su obligación y la descalificación era el pan de cada día. Entonces, se consideran poco inteligentes cuando obtienen una pérdida o cuando algo no les sale bien. Ese es el tipo de personas que, ¿por qué soy tan bruto? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Ese tipo de respuestas verbales, esa narrativa, la generan el tipo de personas que no tienen seguridad en sí mismas, que no les enseñaron a que a pesar de que seamos súper inteligentes, podemos equivocarnos. Entonces son tan exigentes, les enseñaron a ser tan exigentes, tan restrictivos, que a sí mismos se tratan. Tratan a los demás y se tratan a sí mismos. Entonces,
esa misma narrativa a nivel energético genera como un bucle, como un boomerang, en el cual Vigo, tengo aquí a mi gatito, Trader, que viene a ayudarnos. Él es Vigo Ángel Psicotrader. Miren, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Él es el más hermoso. Pero miren, él siempre viene aquí a causarme daño. Entonces, tenemos aquí que Vigo me acaba de generar un caos con mi presentación. Mírenlo. Vamos a cerrar la aplicación. Nos falta el gato entrometido. Vamos a ver. Tenemos entonces, bueno, se nos ha borrado la información, pero bueno, ustedes ya acá devuelvan el video, tomen nota de la información que teníamos hasta estamos hablando de pues que ante las pérdidas este tipo de personas se consideran brutos, se consideran poco inteligentes, porque así es la información pues que le brindó su familia, su figura de autoridad negligente. Tenemos entonces aquí pues la información del pánico a perder. Son personas que son, como les decía, poco flexibles, las pérdidas las ven como lo peor, como un fracaso, o sea, no como parte del aprendizaje, ni como la inversión que hay que hacer en el trading para poder eh, pues aprender y poder también ganar, sino que lo ven como lo peor del mundo, es una catástrofe. Aparece el papá que lo trata de bruto, poco inteligente, porque no hace las cosas bien, si ya sabe lo que tiene que hacer, porque lo sigue haciendo. Hay una rigidez mental excesiva y una parálisis para reaccionar, para poder cambiar de posición, para poder cambiar su análisis inicial. Entonces de allí se genera una mala gestión operativa, una rigidez mental, mala gestión operativa, porque como les explico, no, a pesar de que el mercado me esté diciendo que sí se va a devolver y mi intuición, que hay que hacerle caso a la intuición, hay que ser objetivos, pero la intuición también en la vida tiene mucha razón. La intuición nos dice, el mercado se va a devolver, puedo disminuir mi pérdida, pero está el rígido no, yo tengo la razón, yo hice mi análisis perfecto, no voy a cambiar de opinión, no puedo, se quedan paralizados y no reaccionan. No hay respuesta al cambio, a pesar de que todos los indicios les estén mostrando que el mercado se va a ir a su stop. No reaccionan para disminuir su riesgo. O como les digo, son los traders que para evitar ese tipo de confrontación emocional con el mercado, lo que hacen es uno a uno, chao, yo me voy. A veces ni se van. Ponen el uno a uno restringido, pero se quedan ahí esperando y son personas que dicen, yo sí tuve traumas, pero no me afectan, yo no tengo por qué trabajarlas. Sí les afecta. Esa respuesta está simplemente mostrando que sí les afecta. Esa respuesta, cuando ustedes ven traders que como les digo, van al uno a uno porque no quieren sufrir el dolor de ver que su, su pérdida, o sea, le quieren dar la responsabilidad ya al uno a uno, al mercado, a todo, pero se sacan de la responsabilidad de gestionar la operativa, de trabajar su cerebro para ser más flexible y poder estudiar más a fondo el mercado, tener mejores entradas, gestionar mejor no solamente el riesgo, porque ellos sí son muy buenos gestores un poquito del riesgo, pero no de la operativa, no gestionan la operación en desarrollo como tal. Entonces, allí viene lo que les estoy diciendo, la parálisis por el miedo, no gestionan a pesar de que el mercado se esté volviendo. Ay, digo, no te pases por acá, por favor. Perdón, perdón, tengo a mi gatito aquí queriendo que lo consienta, entonces.
está molestando, molestando un poquito. Entonces ahí es donde viene esa parálisis para ejecutar las acciones pertinentes para disminuir las pérdidas, para disminuir el riesgo. Entonces, bueno, hablamos de aquí de la venganza, la rabia ante la pérdida, ya lo explicamos. Intentan demostrar siempre que tienen la razón o sienten que tienen que demostrar que tienen la razón y que hicieron las cosas bien, porque si no su padre autoritario los castiga. Entonces, cuando ya pierden, son traders también que, que adoptan esa posición negativa. Entonces ya la pérdida no fue por culpa de ellos, la pérdida fue por que el mercado estaba volátil, porque apareció una noticia, porque, porque el mercado es manipulador. Entonces la culpa es, buscan culpar a otros. Esa es una característica muy importante de este tipo de personas que fueron criadas bajo este modelo autoritario. Y es que por miedo a asumir la responsabilidad, que ese padre lo castigue, tienden a culpar siempre a otros, pero es de una manera irracional. Yo sé que si ustedes son así, de pronto lo pueden reconocer o identifican personas en su entorno que, a pesar de que les estén mostrando la verdad, de que les estén dando pruebas con video tal cual, certificado por notaría de que cometieron tal error, aún así lo niegan a muerte. Eso es un problema psicológico duro, duro, duro de trabajar. Y viene de este tipo de personalidades. Entonces, como tal, empiezan a comprar el mercado, a las noticias, a la mamá que llegó a llevarles un tinto, o a la esposa. Culpan a los familiares que los interrumpen a pesar de que no tendrían por qué, porque ellos hacen uno a uno y ya. ¿Les suena familiar, trader? ¿Les suena familiar esto? Entonces hablamos de que son los que dicen que el mercado está manipulado, o que es la plataforma que me metió la orden antes de tiempo, o similares. ¿Es así o no es así, traders? Díganme en los comentarios si ustedes creen en cuál de los modelos de crianza creen que fueron o que se encuentran ustedes que se pueden clasificar. Bueno, entonces aquí damos por terminada la explicación del modelo de crianza autoritario y cómo influye en la personalidad a la hora de gestionar o de trabajar en el trading. ¿Cuáles son las respuestas? Algunas de las respuestas internas, la narrativa que se utiliza por este tipo de traders a la hora de enfrentarse al mercado. Desde aquí ya podemos empezar a tomar como referencia un punto específico desde donde empezar nuestra gestión de cambio. Para este tipo de personas que se encuentren dentro de este modelo, déjenme decirles con gran dolor que son las personas que más duro les va a dar aprender a hacer trading y aprender a ser rentables en el trading. Son los que tienen la mayor desventaja para poder ser rentables en esta profesión.
Entonces, eso no quiere decir que no lo puedan lograr. Todo se puede en la vida desde que lo hagamos con amor, con intención, con persistencia. En este caso, para este tipo de traders, les digo, transmuten esa cualidad de la persistencia para que ya no vaya enfocada hacia lo negativo, sino a lo positivo. Persistan en el cambio, persistan en querer ser mejores, en buscar información que les ayude. Acá vamos a brindar información para poder ir poco a poco modelando nuevamente nuestra personalidad, teniendo en cuenta pues lo que les hablo de la teoría del desarrollo psicosocial de Eric Erickson, en donde obviamente nos habla de que podemos en cualquier momento de la vida, desde que lo queramos hacer, poder moldear nuevamente nuestra personalidad, es decir, convertirnos en nuestro propio padre, en nuestra propia madre, de nuestro niño interno y volver a educarnos de nuevo, desde cero. Y lo podemos hacer, pero eso requiere un sacrificio emocional, de tiempo, psicológico, de llanto, todo es un proceso, todo es un proceso. Bajar hasta una noche oscura del alma y volver a subir y renacer nuevamente de la ceniza. Es un proceso no solamente comportamental, psicológico, emocional, sino también espiritual. Voy a tratar de acompañarlos en la medida que ustedes me lo permitan y vamos a hacer que esa gestión de cambio la podamos hacer de manera efectiva, millones y millones de traders. Continuamos entonces con nuestro siguiente modelo de crianza, que en ese caso es el permisivo. Aquí tenemos diferentes características. Recuerden que este modelo se caracteriza por la ausencia de límites, eh, no hay un orden en sí, pero también hay carencia de afecto, hay completo desinterés por parte de los padres, que son los padres posiblemente jóvenes que piensan en ir en fiestas, en estar metidos en el celular todo el día, no se interesan ni por los juegos, ni por los amigos, ni por los intereses de los niños, para nada, para nada, para nada. O sea, hay totalmente desinterés total. Son el tipo de niños que, por ejemplo, ustedes ven en un centro comercial que los padres están sentados comiendo, los niños se paran, le pegan a un abuelito, van y tiran las cosas de los estantes de los almacenes y ni les dicen nada, ni les importa, les da lo mismo, es una indiferencia asquerosa, asquerosa. O sea, ese tipo de personalidades generan un conflicto ante las normas y ante la figura de autoridad muy, muy importante. Vamos a analizar cuáles son algunas de las características que tenemos para poder identificar cuáles nos están afectando y cuáles no en nuestro proceso en el trade. Entonces, como hablamos, las características son pocos límites, complacencia total, evitación del conflicto, sin consecuencias ante la irresponsabilidad. ¿No? No hay castigo, no hay reclamación, puedo pegarle a mi amiguito y no pasa nada, mis padres no me dijeron nada, todo está bien, no hay límites claros. Entonces, vamos a poner unas características más aquí, la indiferencia total, eh, no refuerzos negativos ante la falta, algo de parsimonia, total desinterés. Estas personas generan total desinterés ante la vida, ante las personas, son ese tipo de novios, de esposos que la esposa pudo haberse puesto linda para ellos y entran, no les importa, ni se dieron cuenta. Es que no lo hacen por que sean malos, porque sean egoístas, es que no se dan cuenta. Algo importante que podría ser negativo, pero también positivo para los traders que se encajan en este tipo de modelo de crianza, es que pueden ser más flexibles al cambio.
porque como no tuvieron restricciones, no tuvieron reglas, no tuvieron normas que los limitara, desde muy niños aprenden a ser muy flexibles, a hacer lo que quieren, a buscar más opciones, a investigar. Entonces, este tipo de personas son muy activas en cuanto a que los pueden, se pueden manejar más fácilmente a la hora de gestionar el cambio. Pero también en el trading tienen unos aspectos muy negativos precisamente por ese mismo desinterés, porque cuando ya ejecutan una acción, si puede demorarse mucho o en el tiempo, van a desinteresarse más rápidamente. Entonces, eh, el desinterés ante la operativa, el desinterés para hacer backtesting, vamos a ponerlo abajo para no ocupar el otro espacio. El desinterés ante la operativa es como precisamente lo que hablábamos en el modelo anterior. El desinterés para gestionar la operación me molesta mucho, o sea, son muy facilistas. Todo lo que genere poco esfuerzo es lo que me gusta hacer. Entonces, para mí poner el uno a uno, medio analizar un gráfico y poner el uno a uno ya mm, se lo dejo a la suerte, al azar. Si aunque esté bien, no me preocupan esforzarme, ni me interesa esforzarme por analizar más allá de lo necesario. Entonces, si una operación se demora mucho, por ejemplo, en un mercado que se encuentra en rango, ellos prefieren muchas veces cerrar y cambiar y ir a hacer otra cosa y no les importa si ganó o si perdió. Son muy desinteresados realmente. Es ese tipo de personas que pueden tender a la ludopatía también, porque por ese mismo desinterés no entienden, no hay una conciencia total de la importancia del dinero en el momento, o sea, su satisfacción es inmediata. O sea, como no hay un límite, ellos van de aquí para allá, para allá, para allá. Entonces, en el momento pueden perder, son las personas que pueden perder muchísimo dinero en un casino. Y en el momento no sienten el miedo, no sienten preocupación, no sienten esa obligación de cumplir, de que ese dinero podía ser para, o podía servir para algo más importante, o que podría estar destinado para cubrir una necesidad básica. En ese momento su cerebro no lo logra comprender por ese mismo desinterés. Entonces, cuando ya salen es cuando dicen, ay, Dios mío, perdí todo, perdí la casa, perdí el carro, perdí todo. Pero bueno, a pesar de que lo hacen, vuelven y juegan, vuelven y apuestan porque su cerebro no tiene un control, no hay normas. A diferencia del otro que puede ser en excesivo controlador, aquí no hay control, no hay un control porque no hay normas. Pues hay una completa ausencia de control. Entonces aquí volvemos en las características de personal, entonces empieza la impulsividad, a sobreoperar, a arriesgar más de lo necesario, sobreapalancarse, por lo mismo que hablamos anteriormente. No hay un límite para ellos. Nunca nadie los limitó en nada, entonces creen que tienen todo disponible para ellos mismos. Es ese tipo de niños también que cuando no consiguen lo que quieren, pues simplemente arman un berrinche o no les importa
pero que también quieren ganar a como de lugar, sin importar que pasen por encima de quien sea. En ese caso, corren el stop loss. Son esas personas que siempre piensan que el mercado se va a volver, corren, corren, corren el stop loss porque piensan que en algún momento el mercado se va a poner a su favor nuevamente. Como les digo, se sobreapalancan. Entonces, a nivel social, son personas también que tienen total desinterés por los afectos de los demás, por los demás y sus necesidades. Solo importan ellos y muchas veces ni ellos mismos. Entonces, ya estarán recordando el novio que nunca se interesaba, que no era detallista. Ahí ustedes empiezan a analizar en su entorno, no solo, bueno, enfóquense en ustedes, aclaro, porque ya llegando a este punto me doy cuenta que también pueden ustedes irse por las ramas y empezar a identificar en su entorno quién es así, quién no. Y estamos es trabajando y enfocados en identificar nuestras propias características de personalidad para moldarlas, para gestionar un cambio positivo para que podamos ser rentables más rápidamente en el trading. Entonces ya, pero sí, yo sé que están pensando en el exnovio, en el que era así, y ahora sí ya lo entienden por qué. Entonces hablamos lo mismo, incapacidad absoluta para respetar el stop loss, en plan de trading, ellos no respetan profesores, ellos no respetan jefes, ellos no respetan compañeros de trabajo, ellos no respetan nada, a nada ni a nadie. No, para ellos no hay figura de autoridad. Por tanto, no respetan un plan de trading. No respetan, como hablamos aquí, su stop loss, tampoco. Estas personas, como fueron tan sueltas a su libertad desde muy pequeños, suelen cansarse muy rápidamente ante la rutina. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de personas? Cuando tú tienes la libertad de hacer lo que quieres, te cansas, tienes todo a la mano. Entonces, cuando, por ejemplo, hago la analogía, por ejemplo, cuando uno sube a una montaña rusa o va a un parque de diversiones mecánicas y, y utiliza este tipo de atracciones muy frecuentemente, la adrenalina que se genera te hace sentir bien la primera vez, pero ya la segunda vez no tanto, entonces necesitas más irte a extremos para poder sentirte mejor o para poder volver a sentir esa sensación que la adrenalina me hizo sentir. Y la próxima vez va a ser más y la próxima vez va a ser más. Entonces hay un descontrol de ese tipo de búsqueda de satisfacción. Nada los tiene contentos, entonces por eso los lleva a esa insatisfacción constante que los lleva a buscar el riesgo todo el tiempo para sentirse mejor. Esa adrenalina es como su recompensa, como lo que los hace sentir bien y cada vez van a necesitar más y más y más y más y más y más. Entonces, si entran, pueden analizar bien una operación, pero si no se clasifican entre ser day traders, entre ser swing o entre ser scalpers,
pueden llegar a equivocarse y a perder mucho dinero a pesar de que tengan una muy buena estrategia. ¿Por qué? Porque este tipo de personas puede querer eh, o puede tener una estrategia muy buena, puede haber hecho un muy buen análisis y hacer una entrada tipo day trader o swing, day trading o swing. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que entra en el mercado, en day trading, por ejemplo, pero el mercado se enranga todo el día. Ustedes saben que a veces un mercado puede estar en rango hasta 2, 3 días. Se enranga y a pesar, y puedes mantenerlo la mitad del tiempo en positivo, la mitad del tiempo en negativo, pero llega a pasar un tiempo en el que su mente ya no aguanta más, ya aquí no hay más adrenalina, se aburre, él no puede esperar a que el mercado fluya porque se va a demorar un día, pues esperar al otro día, no, cierra en pérdida y después se da cuenta que que el mercado fue a su favor, de que su análisis fue perfecto, pero su impaciencia, la falta de gratificación. Voy a poner sin tildes acá para no demorarme, muchachos. Ustedes saben que no es que esté escribiendo mal, sino que quiero avanzar con la información. La falta de gratificación inmediata influye para que se cierren operaciones anticipadas, también para que se entre al mercado anticipadamente, también para que estemos cambiando de dirección, que estemos cambiando de opinión o que estén cambiando de opinión en cuanto a la dirección del mercado, que como que me parece que sí, como que me parece que no. Entonces, esas otras características que pueden desarrollar en cuanto a su personalidad y sus respuestas ante la operativa en el trading, este tipo de personas que fueron creados en el estilo permisivo. Otra importante es que minimizan las consecuencias de sus acciones, por el contrario de los que fueron creados en el modelo autoritario, que magnifican sus errores, en este caso minimizan las consecuencias de sus errores. Entonces, estos son los que en el caso tal de que metieron en una cuenta, vendieron la casa para abrir una cuenta y la perdieron en una semana, pero entonces le dicen a la esposa, no pasa nada, no pasa nada. Vivimos debajo de un puente y después nos recuperamos. En parte es bueno, pero en este tipo de casos, cuando arriesgamos nuestro dinero necesario para que cubre nuestras necesidades básicas, es catastrófico. Este tipo de traders son también los que suelen hacer martingalas, que es lo que hablamos sobre apalancarse, pero en un mismo momento, entre una pérdida, entonces duplico mi entrada para poder recuperar lo anterior y si vuelvo a perder, vuelvo y triplico entonces mi lotaje para poder recuperar las dos pérdidas anteriores, pero si vuelvo a perder, entonces vamos a cuatriplicar ahora en un solo trade todo. Y al final llega y pierde todo. Bueno, en algunos casos también podrá ganar y recuperar, pero no, entonces, no siempre le va a hacer, le va a funcionar, le va a servir. Entonces, en este caso son los típicos traders que se van, y ustedes, yo creo que han escuchado mucho esa palabra en el contexto del trading, que se van a Loni cuando ya ven su pérdida, sus cuentas, cuando ya se están acercando a quemar su cuenta. Se reconocen, se identifican con algún tipo de estas personalidades, de estas características, de estas respuestas ante la gestión en el trading, o solamente están buscando a ver a quién conocen que se parece.
Bueno, espero estén tomando apuntes para que puedan posteriormente volver a entrar a revisar. Pues si no quieren tomar apuntes, no lo tomen. Mejor vuelvan a ver el video, que ahí lo van a tener a su disposición por algún tiempo. Seguimos con nuestro próximo estilo de crianza, el negligente. También, pues no es tan positivo que digamos, pero va ayudando a que este tipo de personalidades puedan gestionar el cambio más rápido y aprender a ser traders consistentes mucho más rápido que los dos anteriores. Bueno, el estilo negligente, como lo dice la gráfica, entornos impredecibles que fomentan ansiedad y desconfianza. En el contexto, el abandono físico, emocional, la falta de guía, el niño debe resolver todo por sí mismo, es desconfiado, ansioso, crónico, hiperindividualista, miedo constante, miedo a quedarse sin nada, porque acá aparte que hay desinterés, tampoco hay amor. No es como en el anterior que había desinterés, pero había amor y complacencia. En este hay desinterés, pero tampoco hay amor. No hay gritos, no hay violencia, no hay tampoco norma, pero tampoco hay amor. En este caso, porque es posible que puedan generar más cambios, porque al igual que el inicial, el autoritario, ellos son muy autosuficientes, que por el desinterés de sus padres han aprendido a solucionar su vida solos. Sin embargo, también en este caso son autosuficientes, pero también hay inseguridad, ¿m? Porque aquí tampoco hubo amor. También suelen ser perfeccionistas porque tuvieron que resolverlo todo solos, entonces se vieron enfrentados a la vida para poder salir adelante. Tuvieron que buscar ese perfeccionismo para poder hacer las cosas bien en su propio beneficio. Son desconfiados ante el entorno, por tanto, la incertidumbre del mercado les puede jugar una mala pasada a estos traders. Son personas que como han tenido también que buscar abrirse camino en la vida, solos buscan ser perfeccionistas, tienen más objetividad, tienen un poquito más de autocontrol, pero son más miedosos, son más inseguros, son más desconfiados. Entonces son las personas que tienen miedo, a pesar de que hagan un buen análisis, tienen miedo a entrar al mercado. Se toman horas analizando el mercado, pero a la hora que tienen que operar, a la hora que abre el mercado, y si lo ven volátil, peor aún, no entran, se paralizan también. Si el mercado es volátil, a pesar de que ellos hayan estudiado, hayan hecho backtesting, tengan su estrategia rentable del 90-10, se paralizan y no pueden entrar al mercado. Son inseguros, dejan dinero sobre la mesa.
porque a pesar de que sepan que hay una tendencia fuerte que está a su favor, no pueden esperar a que continúe porque les da miedo que se devuelvan. Y a diferencia de los anteriores, que son más arriesgados, estos sí tienden a proteger, a conservar la supervivencia, a proteger lo que más puedan. En parte es bueno, porque el ser conservadores les ayuda a tomar ganancias, pero en parte es malo, porque a veces cierran operaciones que pudieron ser buenas con una pérdida. Y esa desconfianza de que deriva precisamente, pues, de que no tuvieron esa atención, ese vínculo de seguridad, no se les proporcionó seguridad, o sea, siempre van a estar desconfiados de todo y obviamente en el contexto del trading, del mercado más aún. Ustedes saben que con el trading se exacerban todo ese tipo de emociones, todo ese tipo de traumas, todo ese tipo de problemas de personalidad que venimos llevando toda la vida. Entonces, si en el ámbito normal de la vida nos afectan, imagínense en el trading, por eso es tan difícil. Yo conozco traders que dicen, no, es que decir que se necesita el psicotrading es porque no se ha estudiado, porque no se ha objetivizado una estrategia, porque no tienen unos parámetros estables. No, no. Y bueno, en parte es cierto porque, porque las personas que fueron criadas bajo un modelo democrático que tienen, eh, que tuvieron pautas de crianza funcionales, pueden fácilmente con una instrucción, con aprender de análisis técnico fundamental y demás, y con una mentoría rápida, aprender y ser rentables, pero el 80%, ¿no? El 80% no, y los que hablan de ello precisamente son personas, y he visto que son personas, son traders que son pues de ese tipo de crianza autoritaria en el que son eh, psicorrígidos, que solamente ponen el uno a uno, que no gestionan, que se llevan de, por ejemplo, una teoría tipo Wyckoff en la cual solamente esperan un rompimiento con volumen, un rompimiento de la armonía de la tendencia anterior con un volumen importante, espero un movimiento fuerte o una confirmación con vela envolvente o demás, allí entro, pongo un uno a uno y chao, y ya, así quedó. Pero, pero no se cierran a creer que la verdad de ellos es la única y que solamente ellos pueden ser rentables con su teoría, pero no abren su mente a darse cuenta que los que dejan correr el mercado también tienen una estrategia fuerte y muy buena porque su personalidad les permite manejarla así. También los traders que manejan un ratio riesgo negativo que un trader que, como los del uno a uno de mentalidad rígida, va y lo ve y dice, pero ¿qué es ese absurdo? ¿Cómo va a poner un stop loss de 3 a 1? O sea, 3 de pérdida con uno de ganancia, es ilógico. No, no, porque el tipo de personalidad que tiene ese trader riesgo, ratio riesgo negativo, sabe lo que está haciendo, tiene el control y también es rentable en su manera de operar, porque todos hacemos las cosas de manera diferente, porque aprendimos a hacerlas de manera diferente, porque nuestro cerebro funciona de una manera diferente, no todos somos iguales. Entonces debemos dejar esos sesgos, esos paradigmas que nos llevan a estar criticando a los demás y a la gestión de los demás, y eso nos pasa en todos los contextos de la vida. Si tal persona salió el vecino y se peinó de tal manera, ay no, pero si eso no está de moda, no sé qué, para él está bien y está perfecto. Dejemos de criticar y centrémonos en nuestro propio cambio, en nuestro propio desarrollo de la personalidad, que si no fue tan eficiente, que si no fue tan buena, no es culpa de nuestros padres, ellos también recibieron un tipo de crianza quizá peor que la nuestra. Entonces, por tanto, centrémonos en identificar qué tipo de trader somos de acuerdo a la personalidad que tenemos,
aspectos debemos desarrollar, mejorar y fortalecer y cuáles no, en vez de estar mirando los errores de los traders y la manera y estar criticando la manera de operar, la estrategia, la forma de operar de otros traders que a su manera están siendo rentables, aunque no nos parezca que sea viable para nosotros. Este tipo de traders también son los traders que, como les digo, buscan seguridad constante, se demoran en entrar al mercado porque hasta que no tengan segura el contexto, segura la operación, seguro la confirmación total de la vela, no van a entrar. Este tipo de traders tampoco aceptan la autocrítica, o sea, no se autocritica, no hacen feedback, ellos mismos no se autoevalúan. Este tipo de traders también son los traders que cambian constantemente de estrategia, porque si utilizando una estrategia les va bien, pero en algún momento tienen una racha mala, van a sentir inseguridad y van a hacer que busquen nuevamente esa seguridad en otra estrategia. Son los tipos de personas que también buscan seguridad constantemente en las personas que los rodean, en los amigos, en las parejas, en cualquier contexto buscan seguridad. Y si no la encuentran, no les importa dejar ir y buscarla en otro lado. Son las personas que tienen un novio, cambian, vuelven, buscan otro, una pareja y la dejan sin problema, porque ellos fueron criados con desapego emocional total. ¿M? Así como ellos fueron abandonados emocionalmente, y mismo a ellos les queda así de fácil abandonar emocionalmente. Entonces, así como abandonan una estrategia, la tienen hoy, abandonan otra mañana y están saltando de una a otra. Entonces, no tienen una base sólida que les permita mantenerse en un sitio constantemente o permanentemente para poder arraigarse. Entonces tampoco quieren usar bitácoras, tampoco quieren usar eh, mentores, no les gusta que alguien les enseñe porque eso los hace sentir inferiores, es decir, como han buscado también resolver sus propias problemas de la vida, sus propias frustraciones, no aceptan la ayuda ni tampoco permiten que los demás interfieran en su actuar. Les parece intrusivo, les molesta mucho la crítica. Entonces, asimismo, no, el, el proceso de aprendizaje de trading se les va a extender muchísimo más, se van a demorar muchísimo más en aprender porque no quieren que otros les enseñen. Les parece imposible pagar una mentoría, tener que pagar porque ellos lo pueden todo, ellos lo consiguen todo y sí, sí, su personalidad también les puede ayudar a eso, pero se van a demorar muchísimo más tiempo para poderlo conseguir. Tenemos aquí ahora. Bueno, aquí tenemos nuevamente la información más clara del estilo democrático. En el estilo democrático deberíamos estar todos. En serio, deberíamos estar todos. No por nada la democracia es la que mejor maneja los países en el mundo. Bueno, este tipo de niños son criados en un ambiente en donde se tiene en cuenta su opinión, en donde hay límites y normas establecidas que se deben cumplir, pero que se llevan a cumplir con amor, a interiorizar la responsabilidad de cumplirlas con, con seguimiento, con sabiduría, con límites claros.
donde es el tipo de modelo de crianza donde los padres se interesan por sus hijos, donde fueron hijos deseados, donde hay un desapego total a su vida propia, a la vida propia de los padres para enfocarse completamente en el desarrollo de la vida de su hijo, en todos los aspectos que están presentes en su vida, en su colegio, en sus actividades deportivas, que se esmeran en saber cómo están sus hijos, con qué amigos, qué están haciendo en redes, que no los descuidan, que siempre están en ese lazo emocional constante, permanente, que les brindan seguridad, donde hay límites firmes, apoyo emocional y en donde cuando se equivocan no hay un reproche, no hay un golpe, no hay un castigo, sino que se lleva a una introspección al niño para que entienda que en la vida va a encontrar ese tipo de dificultades donde se va a perder, en donde se van a cometer errores y que ese tipo de situaciones las podemos transmutar y convertir en procesos de aprendizaje, en oportunidades de cambio, no en algo negativo. Entonces allí los errores se están viendo como algo positivo, no como, no como algo malo que se debe castigar. Entonces en ese tipo de crianza encontramos los traders seguros, encontramos traders que perciben las pérdidas como oportunidades de mejora o como aprendizaje también, de mejora. Bueno, ustedes me entienden mejora, no quiero extender mucho este video. Oportunidades de aprendizaje. Entonces, las pérdidas son oportunidades de mejora o las perciben como oportunidades de aprendizaje en vez de como castigo o como cosas malas, como algo malo, como que soy bruto, eh, como que soy lo peor, un fracaso. Entonces ese tipo de personalidad se genera y se arraiga muy fuerte, es muy seguro, muy resiliente. Los padres siempre están constantemente tratando de fortalecer la autoestima del niño. Entonces crece un adulto, un trader emocionalmente estable y maduro. ¿M? Ese tipo de trader estable y maduro acepta el riesgo, es decir, acepta el riesgo que va a tomar antes de entrar a una operación, sabe cuánto puede perder, cuánto va a perder y lo asume con tranquilidad, sabe que cuando va a entrar al mercado va a perder tanto, va a poder ganar tanto y lo asume sin emocionalidad. Este tipo de trading también es autocrítico, hace feedback, se evalúa, hace autoevaluación de su comportamiento, de sus errores, de cómo entró al mercado, eh, trata de hacer feedback de toda la operativa, hace backtesting, está autoevaluándose constantemente. Vivo, cuidado, o sea, no le tiene miedo a las críticas. También las toma como una oportunidad de mejora, a diferencia de los criados en los otros modelos. Acá dice, entiende las pérdidas como un costo operativo natural del negocio, es decir, las pérdidas también las percibe
las pérdidas no las percibe como pérdidas, sino como una inversión en su proceso de aprendizaje, como fueron enseñados dentro del amor a seguir reglas y normas funcionales, estructuran un plan de trading a cabalidad y lo siguen. Saben cómo estructurarlo y saben cómo respetarlo, no por autoridad, no por obligación, sino con amor y con respeto. Este tipo de traders son muy aplomados, son objetivos, porque desde niños fueron enseñados a ser objetivos, a buscar las razones, por qué sí, por qué no, eso está bien, por qué, eso está mal, por qué, no actuar por impulso ni por emociones. Bueno, en sí ya yo creo que no vamos a enfatizar mucho más en este. Es claro que este tipo de personalidad, este tipo de pautas de crianza generan una personalidad más firme, más correcta para poder desenvolver, porque cualquier ser humano se puede desenvolver en cualquier contexto en la vida de manera eficiente, de manera eficaz, efectiva, que sea funcional tanto para él como para su entorno. Entonces, las decisiones que toma no vienen desde la reacción, sino desde la proactividad, desde un análisis previo, tienen controladas sus movimientos, sus acciones, sus relaciones, piensan mucho y son muy estrictos a la hora de elegir sus amistades, su entorno social, son selectivos en cuanto a los que les conviene a ellos y a su familia y obviamente a sus inversiones. Este tipo de traders que se encuentran dentro de este modelo son los traders que rápidamente tienen ese núcleo familiar fortalecido, ese núcleo primario que les brinda esa seguridad para poder salir adelante rápidamente en el trading. Son esos muchachitos, adolescentes que tú ves exitosos rápidamente porque precisamente eh, tienen ese pilar, tienen esa columna que los soporta, que saben que los va a proteger, que les brinda seguridad, no solamente emocional, sino también económica. Por lo regular, bueno, existen casos en los que también los modelos se dan, este tipo de modelos se dan en personas con bajos recursos y a pesar de que les quedan más difícil también salir adelante por el tema económico, pueden llegar a surgir y a desarrollar su economía mucho más rápidamente que los demás modelos. Entonces, traders, hablando a nivel general, por eso no debemos centrarnos en creer que un cursito de trading que encontramos en internet nos va a ayudar. Como les digo, hay casos más críticos que han llevado a la violencia, que han generado traumas por violencia física, psicológica, emocional, muy graves, que no se manejan ni se van a tratar solamente con un curso, con unas pautas de seguimiento, con unas instrucciones, con una bitácora, anotando qué hice mal hoy, que no, en algunos casos sí, obviamente, pero a nivel psicológico existen muchas fuentes y herramientas de intervención que nos pueden ayudar a, en esos casos que son más críticos. La psicología integral, el paradigma sistémico, no,
es importante, pero lo que más nos venden de la psicología es el, el cognitivo conductual o el paradigma conductual o el sistema o el enfoque conductual, que es el más rígido, que es el más superficial para manejar cualquier problema psicológico de conducta. Existe un paradigma sistémico que va más a fondo, un paradigma integral de la psicología que nos puede ayudar a ahondar aún más eh, para obtener un resultado verdadero, profundo, efectivo y eh, a largo plazo, que pueda ya definirse como un cambio real para el resto de nuestras vidas, no como solamente la motivación que el coach me dio en, en un cursito o en una integración grupal, que son solamente paños de agua tibia que no perduran en el tiempo. Bueno, como síntesis, la tabla pues, de incidencias del operativo, entonces en el estilo autoritario ya sabemos la rigidez, la culpa, existe la sobreoperación, la revancha, la parálisis, la negación a aceptar la responsabilidad, el echarle la culpa a los demás, en el permisivo pues la indisciplina, el no respetar normas, no respetar figuras de autoridad, por tanto no se respeta el stop loss, no se respeta ningún límite, no se respeta plan de trading, hay un apalancamiento excesivo, eh, el negligente por la misma desconfianza, la ansiedad, se cortan las ganancias, hay inconsistencia, se salta de una estrategia a otra, cambiamos de indicadores constantemente, eh, bueno, en fin. En el democrático, entonces, la resiliencia, la seguridad, la objetividad, la autocrítica, la autoevaluación, el feedback que se hace a conciencia, permiten que se pueda generar una ejecución exacta del plan, una gestión sana, funcional. Y quiero que en este momento ustedes se den cuenta y me puedan decir en comentarios si notan la diferencia de cómo podemos identificar o si podemos asimilar de una mejor manera en qué proceso del aprendizaje estamos, cuál es la causa y cómo podemos, o si podemos en este momento, con el conocimiento que ya tenemos del tipo de modelo de crianza que tuvimos, poder afrontar de aquí en adelante un poco mejor ese psicotrading a la hora de operar. Más que que me estén diciendo que existe el trader amateur y la diferencia entre el trader profesional y es que usted tiene que actuar como un trader profesional, porque en este caso estaríamos diciendo que el amateur es el que fue criado con pautas de crianza autoritaria, con el modelo autoritario, y entonces el que fue criado con un modelo democrático, entonces es el trader profesional porque podemos estar diciendo eso, ¿m? O eso es lo que quieren decir. Pero ese trader profesional también tuvo que pasar un proceso. Hay trader profesionales que fueron criados en el modelo autoritario y que tuvieron un proceso de aprendizaje y de esforzarse para poder generar un cambio y son profesionales también y tienen. Entonces no podemos encasillar entonces que el psicotrading se debe basar en identificar emociones y cómo las respuestas emocionales a a nuestra operativa, influyen en nuestras ganancias, no, o sea, vayamos más a fondo, investiguemos más a fondo, ¿vale? Porque es la única forma que podemos aprender. ¿Cómo gestionamos el cambio? O sea, aquí lo que podemos hacer es convertirnos en los padres democráticos de cada uno mismo. ¿Qué padres nos hubiera gustado tener? Ahorita no es que vayan corriendo a recriminarle a sus papás, a usted por culpa suya es que no ha podido ser un trader rentable. No, no, porque como les digo, ellos pudieron tener, de hecho, un modelo de crianza aún peor. Pero la idea es que ahora somos conscientes, somos autosuficientes, podemos generar un cambio por nosotros mismos. En este momento, lo que vamos a hacer es que vamos a convertirnos en nuestros propios padres democráticos que debimos tener. Somos, vamos a buscar nuestro niño, nuestra niña interior y vamos a hacer que, vamos a demostrarle, vamos a decirle que somos sus nuevos padres, que los anteriores tuvieron errores y todo, pero que aún así hicieron lo posible por darnos lo mejor, pero que ahora nos hemos dado cuenta de que nos podemos criar a partir de este momento de una mejor manera guiándonos de una manera afectuosa, firme, con seguridad, con cariño, hablarnos.
decirnos a nosotros mismos que a partir del momento, sí nosotros nos vamos a cuidar, nos vamos a proteger, nos vamos a gratificar ante las pérdidas, ante los errores, ya no nos vamos a juzgar ni a castigar, sino que vamos a tratar de buscar ver las pérdidas como aprendizaje, los errores como procesos de oportunidades de cambio, y que no está mal que tengamos emociones reactivas como la cólera, la rabia, el desespero, eh, la reactividad, el echarle la culpa a los demás, el estallar contra los demás cuando nos sentimos mal internamente, no está mal porque pues son reacciones fisiológicas normales, pero debemos tratar de gestionarlas y cambiarlas a medida que vamos cambiando a nuestro niño interno. Ustedes se van a dar cuenta que esto es un proceso no solamente psicológico, comportamental, sino como les decía, espiritual también. Su energía va a sentir un cambio porque los verdaderos cambios vienen de la energía de nuestra esencia como humanos, nuestra esencia espiritual como tal. El cambio solamente se genera cuando nosotros mismos nos damos la importancia, el amor, la seguridad que, que nos negó la vida desde nuestra infancia. Entonces esa seguridad interna es la que nos va a permitir gestionar ese cambio poco a poco y, y hay personas que pueden hacerlo solas, pero es muy difícil porque en algunos casos el agente estresor lo tenemos al lado, la familia, la esposa, la mamá cantaletosa, que nos critica, que no nos permite generar ese cambio y generarnos ese amor porque en el contexto externo nos están mostrando la crítica, el regaño, todavía tenemos ese agente estresor que nos enseñó a ser inseguros, mostrándonos que no somos capaces, que no somos competentes. Entonces, es muy difícil en la vida, hay que procurar alejarse de ese factor estresor que nos ha limitado nuestra seguridad, que nos ha disminuido, que nos ha impedido mostrar nuestro potencial, nuestro grande potencial que tenemos cada uno de nosotros. Pero pues a medida que nosotros mismos reconozcamos que somos tan importantes para Dios como para esa persona que nos juzgaba, vamos a retomar nuestra seguridad, retomar nuestra confianza y empezar a generar un proceso de transformación, de cambio, para ir moldeando esa reacción impulsiva ante las personas, ante el mercado, ante la operativa, eh, eh, y transformarla a transformar esas reacciones en respuestas más objetivas, aplomadas, conscientes, disciplinadas, llevar todo más al amor, a la resiliencia, a la seguridad y al respeto por, por mí mismo y por los demás. Recuerden que cuando nos respetamos a nosotros mismos podemos respetar a los demás, pero si no nos enseñaron a respetarnos a nosotros mismos, allí es donde deriva el tipo de personas que nunca respetan a nadie, que nunca respetan las normas, que van en un banco y se colan en la fila cuando hay ancianos, niños, señoras embarazadas haciendo fila por horas y a esas personas no les importa, hay total desinterés, apatía emocional ante los demás, porque esa misma apatía la sienten hacia ellos mismos. Pero todo ese tipo de características vamos a ir ahondando en otros cursos, en otras emisiones live para ayudarles a que puedan ir cambiando para mejor, para generar recursos de afrontamiento, herramientas que les ayuden a ser mejores traders, más aplomados, más calmados, más resilientes. Y a medida que vayan viendo también las operativas de los live, allí trato de mostrarles eso, cómo podemos hacer un análisis desde cero, cómo podemos tratar de buscar qué tipo de operativas mm, es más eficiente para mi tipo de personalidad, para mi forma de ser impaciente, para mi forma de ser impulsiva. No todos los tipos de trading, hablo de ser un scalper, ser intraday, ser swing, sirve para todos. Entonces, encaminándonos o tratando de identificarnos en el modelo
de crianza que tuvimos y esas características de personalidad que se derivaron de ese modelo, cómo puedo cambiarlas y ver qué es lo que me está afectando. Si estoy intentando ser intraday, pero definitivamente mi modelo de personalidad me sirve para ser más bien swing, o por el contrario estoy intentando ser swing y esperar y mi paciencia no me sirve para poder esperar todo ese tiempo al desarrollo de una operación, entonces voy a intentar moldear mi estrategia para poderla ajustar a un modelo scalping, a ver si eso me da un mejor resultado. Vamos a ir poco a poco, ustedes me van a indicar en los comentarios qué dudas tienen, qué tipo de ayuda creen que necesitarían para poder continuar en su proceso de manera efectiva. Asimismo, para quienes necesiten una orientación más profunda, profesional, a nivel psicológico, estoy también disponible en mis redes, en mi correo, para que me escriban y y vamos a estar allí atentos para resolver sus dudas. Voy a estar atenta para tratar de publicar lo que pueda publicar, pero en la medida de que sea de manera individual la ayuda que ustedes necesitan, porque les digo, no todos los casos pueden generar un cambio importante interno solamente con un curso o con un video de YouTube. Entonces, para esos casos importantes también tenemos una asesoría personalizada, consultoría individual. Tenemos entonces como síntesis que nuestra bitácora podemos hacer algunas acciones superficiales para ir moldeando ese cambio, haciendo lo básico que la psicología conductual nos indica, que es generar como esa bitácora. Eso hace que nuestra narrativa, al escribir qué estamos fallando, cómo reaccioné, pueda nuestro cerebro hacer como internalizar, como interiorizar, perdón, la, ese tipo de acciones para que los pueda recordar la próxima vez que se vuelvan a presentar. Entonces, en cuanto a psicología conductual, esto nos puede ir ayudando para las personas, principalmente del tipo de modelo conductual o de modelo de crianza, perdón, negligente, que no tenemos tantos problemas arraigados a nivel emocional o comportamentales. Este tipo de bitácoras nos ayudan a ir recordando y a generar el hábito de no reaccionar o de modular esa reacción poco a poco en el tiempo de manera sistemática, poder generar ese proceso de cambio. Las reglas automatizadas son como tareas que podemos implementar, como usar la tecnología en las cuentas de fondeo para limitar las pérdidas, cerrar el computador, que eso es algo muy difícil para el tipo de modelo autoritario y para el tipo de modelo restrictivo. O sea, no podemos, ahí es donde ustedes ya van a mirar por qué se les dificulta tanto, por qué les queda más difícil cerrar el computador y salir y hacer una pausa activa. Allí van a poder analizar con el contenido de este video, vuélvanlo a ver una y otra vez para que ustedes puedan eh, interiorizar la información y así más rápidamente su cerebro genere el cambio. Recuerden que solamente no es saber o tener la información, sino hacerlo también. Y la optimización es saber, llegar al saber hacer. Una cosa es saber, otra cosa es hacer y otra cosa es el saber hacer. Cuando conseguimos saber hacer las cosas bien, es cuando conseguimos los verdaderos logros. Entonces, como paso dos, como tarea o como ustedes lo quieran llamar, como una práctica para poder empezar a generar ese cambio. Entonces, tratar, intentar, porque eso no es tan fácil. Bloquear la pantalla, cerrar limitar las pérdidas, de pronto buscar un familiar que esté como haciendo un seguimiento de nuestra operativa y poderle confiar que cuando vea que estamos estresados por una pérdida, que cuando ustedes vean que ustedes ya empiezan a tener un episodio de ansiedad por alguna pérdida, por favor les ayuden a cerrar el computador, les bajen el taco, les quiten la luz, hagan algo para que ustedes ya puedan despejar su mente, hacer un biohacking rápido en ese momento y
poder respirar, poder oxigenar su cerebro y tomarse el tiempo antes de tomar una nueva decisión de entrada. Como tres, validación del proceso, premiarse por seguir el plan, aunque la operación salga negativa, aprender a desarrollar amor propio, a verse como un niño que necesita valoración, que necesita que que su gestión, que sus actos sean valorados y premiados también. Entonces podemos premiarnos a nosotros mismos, así no hayamos tenido esos padres eh, generosos. Tenemos un Padre todos principal, que es nuestro verdadero Padre, que es Dios, que es total abundancia para todos. Entonces, allí no hay límites en el amor, en los regalos, en la abundancia. Entonces, tomemos como referencia que acá venimos solos y nos vamos solos y la familia, las personas son de paso, pero tenemos un arraigo o una raíz, un pilar fuerte que es más espiritual, que es Dios, que nos lleva a buscar esa seguridad y esa fortaleza y ese poder que tenemos por naturaleza, a descubrirlo de Él, en Él y por Él. O sea, somos a imagen y semejanza de Dios, por tanto tenemos ese amor de manera ilimitada, tenemos esa seguridad que la podemos buscar en Él, eh, tenemos esa inteligencia, ese don de creación que vamos a tratar de ir buscando, a pedir también esa sabiduría para poder entender y para poder asimilar y gestionar el cambio para bien no solamente nuestro, sino de todo nuestro entorno. Entonces vamos a ver que en cuarto punto de esta conclusión también podemos decir que queremos conseguir el éxito financiero para ser felices, pero si no somos felices no vamos a conseguir el éxito financiero. Es decir, si no estamos bien, si no nos sentimos bien antes de empezar a tener dinero, igual lo vamos a perder y vamos a seguir con el mismo vacío, con la misma frustración. Entonces, estos ejercicios que son materiales, que son superficiales, no nos van a servir igual de nada. Entonces, busquemos el objetivo de para qué queremos ese dinero, por qué lo queremos en este momento, para beneficio de quién. Y con base en eso, pongamos metas cortas, objetivos a alcanzar más viables poco a poco, tanto en la vida como en el trading, para poder ir paso a paso. Las personas que fueron criadas en los dos modelos iniciales son personas que les cuesta muy difícil ir a paso a paso. Entonces, es un proceso mucho más largo, mucho más difícil, pero no imposible. Vamos entonces, traders, a tratar de buscar información, tratar de seguir consumiendo contenido bueno, tratar de pedir sabiduría para que podamos discriminar cuál de tanta información que nos venden en YouTube y en las redes es realmente buena, real y me sirve y cuál no. Porque a veces de tanta consumir, tanta basura, nuestra mente termina confundida, cansada, frustrada y con ganas de no querer seguir buscando más, ni ayuda, ni querer salir adelante. Cuando sanamos las relaciones con las reglas, con la autoridad en el amor, en- cuando fijamos reglas para nosotros mismos con amor, entonces nos vamos a ver reflejados eso también en el trading. Vemos que en la vida hay muchas situaciones que no podemos cambiar, no podemos controlar y de igual manera tenemos que asumirlas, aceptarlas y a veces lo hacemos de buena manera, a veces no lo hacemos de buena manera, sino de mala manera, reaccionamos, pero de igual manera tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir enfrentándonos. Pero qué mejor que poder aprender los recursos de personalidad, de comportamiento, para que sean más eficientes, para poder responder de mejor manera, que nos permitan estar más tranquilos, más adaptados, tanto en la vida como en los mercados, a poder reaccionar ante cuando las cosas no salgan como yo quiero y que sea algo positivo.
para mi vida, que me genere tranquilidad, que no me genere estrés y solamente, por último, hasta que hacemos consciente de dónde vienen esos problemas, por qué surgieron, por qué yo actúo así de manera inconsciente, aunque yo no quiera hacerlo, y lo pueda entender, es que podemos generar el cambio. Entonces, si tú logras entender en el momento en el que estás operando por qué estás reaccionando de esa manera, por qué vas a cerrar una operación, si tú analizaste bien, solamente porque empiezas a sentir taquicardia, angustia, empiezas a tener movimientos involuntarios por nerviosismo, vas a en ese momento a darte cuenta y a recordar esta información de que, a ver, eso viene porque en algún momento me enseñaron que no tenía a quién recurrir, que estaba inseguro, descalificaban mis acciones, mis buenas obras, las tomaban como negativas, pero ahora soy consciente de que eso no es así, de que esas personas también tenían sus limitaciones, de que esas personas también tenían sus sesgos, que esas personas también fueron criadas con paradigmas negativos que influyeron en su crianza y en su mal comportamiento, en su mala gestión como padres. Entonces no es mi culpa y yo puedo tomar el control a partir del momento y generar ese cambio, generar esa transformación positiva a nivel personal y financiero para mi bien y el de todo mi entorno. Traders, muchas gracias. Espero este mensaje y esta información les sirva y les aclare un poco más eh, lo que realmente interviene a nivel inconsciente, a nivel psicológico en nuestra operativa, en el trading, lo que realmente significa un psicotrader, sino las tales píldoras o tips o cursos que lo que único que hacen es repetir la información de los libros, que hay unos libros muy buenos de psicotrading, pero hay otros que nada que ver. Entonces, como todo en la vida, hay psicólogos buenos, hay psicólogos malos, hay médicos buenos, hay médicos que no son tan buenos, hay gente que hace las cosas con amor, con profesionalismo, hay psicólogos que fueron criados con el modelo autoritario, así como médicos también, son los médicos que desde que tú llegas a consulta ya te están regañando y tú ni sabes por qué, te están gritando, te están mandando y tú estás pagando para una consulta médica y llegas y de una te están gritando y tú no sabes por qué. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Lo mismo abogados, hay abogados muy conscientes, hay abogados que te tratan con amor, que son empáticos con tu problema y te lo ayudan a solucionar de manera efectiva, pero hay también abogados que llegan a gritarte, que creen que se las saben todas, que tú no puedes ni siquiera hablar de tu propio problema porque te lo critican, te lo juzgan. Vas a darte cuenta que ese tipo de características de personalidad se encuentran en todos los contextos, en todas las profesiones, pero en el trading es donde más afloran y donde más afectan. Por eso es la profesión más difícil del mundo. El trading es la profesión más difícil del mundo por eso. Pero si quieres que sea un poquito más fácil para ti, sígueme, suscríbete y pronto te estaré brindando muchísima más información que te va a servir para que tu proceso sea mucho más efectivo y más rápido. Chao, chao. Los espero en los en vivos, 7:30 AM, 7:30 PM. Todos los días, de lunes a viernes, vamos a estar operando oro, Nasdaq y petróleo. Y al fin de semana, tal vez Bitcoin, criptomonedas. Entonces, cuídense mucho. Recuerden que soy Ángel Psicotrader y que si dominas tu mente, vas a poder dominar el mercado. Vamos a hacerlo juntos.